Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vídeo muy arbitral, que no arbitrario, por lo tanto va a ser un poquito denso. Vamos a ver si, mira, entre palmeras yo creo que es más llevable. Viene a ser una contradicción entre contenido y continente, pero es lo que toca. Enseguida hablamos de Negreira y Cantalejo, Cantalejo y Negreira, el pasado y el presente, pero antes, bueno, el presente más rabioso, ¿no? Y se han conocido las designaciones para los partidos del fin de semana, y a que no sabéis a quién vamos a tener en el Bernabéu contra el Girona. El sábado a Martínez Munuera y Alberola Rojas, este último en el bar. Martínez Munuera sobre el césped, y claro, podéis imaginar, ¿no? Y ha salido ahí toda la catalanada, toda la Narnia mediática, el nacional barcelonismo, a quejarse de cómo es posible, porque este fue el que le sacó la segunda amarilla a Víctor Roque y nos lo expulsó y tal. Oye, les enseñas la herida de Rafa Marín y les da igual, les enseñas que efectivamente le clavó y los tacos y les da igual, todo les da igual. Tanto les da igual que desde un medio público, como es este de Sports, que es por lo visto la división de deportes de TV3 y Cataluña Radio, dicen esto. Un árbitro de herencia madridista. ¿En qué se basan? En aquel artículo. ¿Os acordáis? Cuando el hooligan este, que no me acuerdo ni del nombre, Santa Elena o Santa Olaya, no me acuerdo cómo se llama, ¿os acordáis? Cuando escribió aquello en el diario Sport, que fue a acosar a la familia de este señor, de este árbitro, de Martínez Munuera, a un pueblo en Benidorm, y luego reconocieron que era todo mentira, que tuvo que, vamos, se les obligó al diario Sport a poner una nota pública de que este señor se lo había inventado todo. Luego el periodista dijo, ya, pero ¿y la que liamos qué? O sea, fijaos cómo funcionan, ¿no? Bueno, pues cuando ha salido la designación han ido con todo, incluso con mentiras, ¿no? Incluso con mentiras. Pero que esto no esconda lo que es algo amenazante, ya estamos acostumbrados, y es tener Alberola Rojas, el mismo del primer derbi en el Metropolitano de Liga en el mes de septiembre, el mismo que no le pitó aquel penalti al Barça en contra en los últimos minutos en el Camp Nou en aquel partido contra el Valencia, que podría haber cambiado el signo de la Liga, etcétera, etcétera. Pero bueno. Vale, sobre lo de Negreira, a ver, suena un poco rimbombante, suena fuerte, pero yo creo que decisivo no es relevante, es relevante. Pero es una cosa que nos imaginábamos, o sea, cuando Negreira... Bueno, esta es la noticia, vayamos por partes. La Federación Catalana también pagó a Negreira tras dejar el Barça por decidir qué árbitros podían convertirse en profesionales. La contestación de la Federación Catalana al juzgado demuestra que, pese a estar fuera del Comité Técnico de Árbitros desde 2018, Negreira siguió después gozando de influencia sobre el colectivo y cobrando dinero. Y ojo, y añaden en el cuerpo de la noticia, con informes verbales, lo mismo que hacía en el Barça, y sin contrato. Y esto yo creo que revela dos cosas. Como bien reconocen desde la Federación Catalana, seguía teniendo influencia, no la misma que había tenido antes, naturalmente, y por lo cual cobraba un pastón desde el Barça, pero seguía teniendo una influencia en los árbitros que se hacían profesionales desde la Federación Catalana. Ahora bien, eso, claro, aquí ya el Barça no está de por medio. Salvo que entendamos, como hemos entendido antes de conocer esto hoy, que aquel famoso burofax que les manda Negreira al Barça y les amenaza de revelar tantas confesiones durante tantos años y diciéndoles que les puede ayudar con el VAR, y el Barça no contestar aquello, de repente, qué casualidad, que esto, insisto, ya lo hemos comentado, empieza a trabajar para la Federación Catalana. Esto no se sabe porque no está documentado, pero seguramente el Barça movería sus hilos para, mira, vete ahí, cállate y bueno, si nos puedes echar una mano desde ahí dentro de lo que puedas hacer, pues perfecto, seguramente porque ya pensaron, porque ya era un canteo seguir pagando a este señor, lo cual es una prueba más de que le debían algo, pero que a lo mejor ya no les hacía tanta falta como entonces. Y a nivel prescripción administrativa, aunque a más de uno se le habrán puesto las orejas tiesitas, a mí también en cuanto vi la noticia, yo creo que no tiene ninguna relevancia en el sentido de que ya no era el Barça el que pagaba. Ahora bien, como acabo de decir, seguramente fue el Barça el que le consiguió el trabajo a través de la Federación Catalana, pero insisto, eso tampoco está documentado, no se sabe, pero es muy sospechoso que nunca el club, el Barça, respondiese
aquel burofax. Y ahora volvamos al presente, con Medina Cantalejo. Ayer comentábamos la noticia del debate.com de Alejandro Entrambas-Aguas, que se hacía eco, nos informaba de la denuncia, al parecer de un particular, un tipo muy valiente, por cierto, que como ya dijimos ayer, era como llevar a un juzgado lo que denunciamos en los vídeos, y eran todas aquellas dudas que suscitaban un montón de acciones que hemos visto, pues traducidas en una indignación y por tanto en una denuncia hacia el presidente del Comité Técnico de Árbitros y también Clos Gómez, el jefe del VAR. Hoy se han conocido más detalles, que eran los que nos imaginábamos ayer, con la especificación además de algo que me parece muy relevante, y es lo de pedirle al juez que se desclasifique las conversaciones del VAR en situaciones tan extrañas como, por ejemplo, aquella agresión de Gavi a Ceballos sin balón, en aquella de Ruibal a Camavinga sin balón, que expliquen por qué eligen los frames que eligen y resuelven los fueras de juego de aquella manera, como en el caso del gol del Real Madrid en Sevilla anulado por posición antirreglamentaria de Bellingham y el posterior gol de Valverde. Es decir, jugadas concretas con un ejemplo gráfico bastante claro, que no se sabe cómo se resolvió desde el VAR. Es más, no se sabe cómo se resolvió desde la sala VAR en comunicación con la sala anexa. ¿Qué se dijo ahí? Por eso es tan importante que se pida la desclasificación de esos audios, del contenido de esas conversaciones, qué se decía, para que al final se arbitrase lo que se arbitró. A lo mejor esto no tiene, insisto, no vamos a ningún lado, y claro, si se intenta esto desde el lado del Madrid por un aficionado del Real Madrid o un socio, lo podrían hacer muchos más, pero me parece muy curioso y muy interesante saber cómo se va a resolver esto, porque a lo mejor esto tiene una profundidad a nivel información de cómo se funciona ahí dentro, que nos da una pista de lo que efectivamente está ocurriendo ahora, ¿no? O sea, me parece muy interesante. Oye, y si no llega a ningún lado, pues también bien, porque hay valentía en la denuncia y mucho interés en saber cómo lo van a resolver. Que os vaya muy bien, dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal, por favor, comentad, compartido. Hoy han sido solo 2, porque el de la mañana fue un poquito largo y dije, bueno, mira, era como un 2x1, ¿no? El de la noche, un poquito antes de lo habitual, y ya mañana volvemos con los 3 vídeos y por supuesto con la rueda de prensa de Ancelotti previa a ese partido del sábado, para mí decisivo, importantísimo. Vamos a ver qué ocurre con los centrales y si llega al menos uno de ellos, y ya tendremos ahí muchas más certezas para saber cómo lo vamos a afrontar. Nos vemos en el que sigue, chao.